Hola, ¿cómo estáis? Bien, este es el primer vídeo que hago este nuevo curso y trata sobre el conflicto ruso-ucraniano, un análisis que considero que puede aportar algo más de luz y tener algo más de referencia crítica respecto al momento actual que estamos viviendo, y no solo a escala local, sino también a escala global. Para ello decir que la idea es hacer 3 vídeos, de forma que no se alargue demasiado un solo vídeo y tener las personas que tengáis interés poder ir directamente al tema que más os interese. Este primer vídeo trata sobre una presentación, un contexto sobre la cuestión. El segundo vídeo es el contexto histórico y social, y el tercer vídeo trata propiamente sobre la espiritualidad, campo al que me dedico y sobre el que hace años, digamos, que estudio. También decir que estas son unas breves notas que he ido tomando a lo largo del tiempo y que conforman parte del libro que estoy elaborando sobre espiritualidad, con una mirada crítica tanto a la espiritualidad actual como también a la sociedad actual, desde una perspectiva amplia y lo más, transversal posible. Y bueno, y también decir que aquellas personas que tengáis interés, pues os recomiendo que veáis alguno de los vídeos anteriores que hice sobre el tema, ya fuese acompañado o fuese solo, y que de esta forma poder tener algo más de información y de referencia sobre el tema. Y también sobre la cuestión de los comentarios, pues como siempre serán bienvenidos, y ya sea que sean una crítica o sean dudas o simplemente un comentario en sí. Y bueno, sin más, entramos ya en la cuestión de la presentación. Decir primero de todo que hace tiempo que vamos escuchando en los medios que estamos ante una posible tercera guerra mundial, y cada vez estamos, digamos, como más, no sé si decir, más acostumbrados o más, hemos normalizado más, digamos, la dialéctica, la lógica de la guerra, y por lo tanto es como que fácilmente uno ya puede pensar en que vamos encaminados hacia una tercera guerra mundial, lo cual no deja de ser un signo más de la estupidez humana y un signo más de los tiempos que estamos viviendo, y que por lo tanto aquello que pensábamos hace un tiempo, que con la conectividad tecnológica, con la conectividad de Internet, el mundo sería como una aldea global y por lo tanto podríamos vivir de forma globalizada, teniendo referencias no solo de nuestra, digamos, de nuestro presente inmediato, de nuestra geografía inmediata, etcétera, sino tendríamos referencias de otros lugares del mundo, y esto nos permitiría poder empatizar y poder tener unas referencias mucho más amplias, y por lo tanto poder ampliar el marco de visión de nuestra vida, de nuestro mundo, y lo cual llevaría de alguna forma a una paz irremediable, ya que nos sentiríamos todos hermanos y hermanas en el mismo viaje, en el mismo barco, ¿no? Esto, una vez más, se ha demostrado que no es así, y digo una vez más porque son intentos ya pretéritos, pasados, que cada cierto tiempo van reapareciendo bajo distintas formas, pero siempre con el mismo mensaje o con la misma idea. Para ello también considero que es importante tener en cuenta que básicamente el problema básico y más urgente es el propio hombre blanco, y cuando digo hombre blanco me refiero al hombre blanco, no al hombre y mujer blancos, y que por lo tanto el hombre blanco con su hipocresía, con su barbarie, con su salvajismo, está poniendo otra vez en juego la vida de la humanidad en general y más en concreto de Occidente. Digo esto porque el suicidio de la razón, esta razón de la que hace gala el hombre blanco, esta razón construida en base a unos principios patriarcales, a unos principios totalmente enajenados de la naturaleza,
pretenden ser principios universales y pretenden ser principios válidos para toda persona en cualquier latitud, y que por lo tanto es como que, bueno, el que estemos hablando actualmente de lo que está aconteciendo a nivel pues, europeo, a nivel de conflicto ruso-ucraniano, etcétera, en los términos en los que lo estamos haciendo, demuestra una vez más que estamos ante un nuevo suicidio de la razón, como bien sucedió ante la Primera Guerra Mundial. Solo para ir entendiendo pues un poco más este contexto, ¿no? También es importante entender cómo el hombre blanco es capaz de explicar o de vender o de imponer, ¿no? Con su colonialismo, digamos, con ese rostro humano, ¿no? Ese capitalismo de rostro humano, haciendo referencia al comunismo de rostro humano que se hablaba en Praga en el 68, etcétera. Pues por lo tanto, con ese rostro humano es como que hemos ido colonizando el planeta con una idea de lo más fantástica, que es la idea de la igualdad, la idea de la democracia, la idea del poder compartido, del poder transversal, etcétera. Esto no deja de ser digamos, eufemismos para hablar o sea, para hacer referencia pues a la expoliación pura y dura de los pueblos, para hacer referencia también digamos, a la imposición de conceptos totalmente chatos, de mundos chatos como el hombre blanco, como el mundo en el que vive el hombre blanco. Y por lo tanto es una proyección de sus miedos, de sus temores, de sus neurosis, y a esto es a lo que, bajo mi punto de vista, nos debemos enfrentar, ya que lo que se está poniendo de manifiesto es una vez más pues esta estupidez, ¿no? Esta estupidez que está acampando actualmente sin ningún tipo de prejuicio, ya sea entre la juventud misma o ya sea pues a escala más global entre los mismos medios o incluso entre aquellos que nos deberían de dar respuestas, dirigentes, líderes, etcétera, y que, bueno, ya vemos que hay un vacío cada vez mayor, ¿no? digamos, de liderazgo y de capacidad de respuesta ante los problemas acuciantes en los que nos encontramos. También quiero hacer referencia al hecho de que no voy a hablar sobre conspiranoia. Es la conspiranoia, digamos, como queramos, es algo que está también muy en boga. No es que esté, digamos, más en boga que en otros momentos de la historia de la humanidad y de Occidente en concreto, ya que siempre se ha esgrimido de alguna forma u otra. Pero sí que es cierto que pues bueno, proliferan, digamos, muchas teorías conspiranoicas, proliferan todo tipo de ideas que yo personalmente pues conozco, pero tampoco no he estudiado ni tengo, digamos, los puntos de referencia de la realidad para mí son otros y no son los de la conspiranoia. Cuando hablo de conspiranoia, pues me refiero pues por ejemplo, a la agenda famosa del 2030, 2050, a la cuasi extinción de la humanidad por la cuestión de los recursos naturales. Hablo también de ideas tan pintorescas y con esto no quiero decir que no puedan ser válidas o que no puedan ser ciertas, ni mucho menos. Simplemente pues para mí me parecen pintorescas porque se me escapan. Como el hecho de que somos producto digamos, de una civilización extraterrestre, o que la humanidad está, digamos, entremezclada entre distintas civilizaciones extraterrestres, los reptilianos, los Anisakis, los Anunnakis, entre otras, ¿no? O sea, o la conspiranoia, pues, por ejemplo, de la pandemia, etcétera, ¿no? Y con esto yo personalmente pues no tengo estas referencias, no puedo, me faltan datos y me falta también saber pues realmente qué es lo que puede estar pensando en este momento, por ejemplo, Putin y sus camaradas o sus oligarcas, etcétera, ¿no? Entre muchas otras cuestiones, ¿no? que creo que se nos escapan
pero que ante el vacío, ¿no? Eso es lo que es el sesgo cognitivo, pues ante este vacío intentamos rellenar de alguna forma la falta de información para obtener una lógica lo más digamos, lo más lógica según nuestra referencia, según nuestra cosmovisión, y de esta forma tener, pues, digamos, la tranquilidad o cómo decirlo, pues, sí, rellenar los huecos. Esto es rellenar los huecos ante el vacío, ¿no? Ante el vacío de información, ante el vacío, ante la irracionalidad en sí, ¿no? Esto también me lleva a hablar sobre los distintos análisis que se están haciendo, que hasta donde yo he ido escuchando y leyendo me parecen muy interesantes e importantes de hacer, sin entrar en el color, sin entrar en la cuestión política, etcétera, ¿no? Porque esto, pues, también es muy complejo de poder dilucidar, pero sí que creo que los análisis, pues, que se están haciendo, pues, tanto a nivel político, geoestratégico, armamentístico, etcétera, 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 pues son importantes, y creo que también es necesario obtener, ¿no?, información de distintos lugares para poder irse creando una idea crítica, un pensamiento crítico al respecto. Bien, para todo ello también quiero hacer mención, que es a lo que aludiré sobre todo en la tercera parte, en la parte de la espiritualidad, al reto que desde hace unos 2500 años Occidente lleva sobre sus espaldas, que es el reto que nos impuso el platonismo, es decir, Sócrates-Platón o Platón-Sócrates. Recordemos que este binomio es como que es indisoluble y tampoco queda claro dónde empieza uno y dónde acaba el otro, y ante esto, pues bueno, se habla de platonismo, pero podríamos hablar de socratismo, aunque no suena tan bien. Pero bueno, el reto es que tanto Sócrates como Platón, el reto que impusieron a Occidente fue el de conocer la verdad, conocer, digamos, aquello que es eterno, aquello que es inmutable, y que por lo tanto es imperecedero, y es aquello que nos permitirá salvarnos, ¿no? Conocer la salvación, conocer, digamos, en términos cristianos, el reino de los cielos, ¿no? Este es un reto, como digo, y no es que, digamos, empezase con Platón o con Sócrates-Platón, sino que es anterior, pero digamos que Sócrates y Platón y lo ponen de manifiesto de una forma ya muy, muy clara y con mucha fuerza, que todavía hoy, pues, tiene sus resonancias y tiene, por lo tanto, también su vigencia. Tanto es así que esta vigencia es la que Friedrich Nietzsche denominó como el cristianismo como platonismo para las masas. Es decir, es como que de alguna forma este mensaje lleva implícito el idealismo, y lleva también implícita la dualidad, la dicotomía entre el bien y el mal, la dicotomía entre lo que es real y lo que es irreal, entre el devenir y lo inmutable, y por lo tanto es, como muy bien dijo Nietzsche, es una desconfianza hacia la vida, y es una desconfianza constante hacia aquello que es, ¿no?, real, ¿no? Claro que esto, como digo, no está superado, y seguramente, pues, no sé si realmente se va a poder superar, ya que puede ser que nos extingamos antes, y que por lo tanto estemos en esta tensión constante, en esta escisión constante de la que somos hijos y somos hijas, y que por lo tanto ha ido creando todo un marco de referencia respecto a nuestra cosmovisión, que, como decía al principio, es lo que nos ha llevado también a digamos, a este cul-de-sac, a este callejón sin salida, del que solo podemos ir dando palos de ciego. La única salida que, bajo mi punto de vista, es real y que podría, digamos, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, sería el de recuperar el equilibrio de los dos principios universales, los dos principios que permiten la vida, como es el principio de la feminidad y el principio de la masculinidad.
Cuando digo esto no me refiero al hombre y a la mujer biológicos, en un sentido biológico, sino me estoy refiriendo en un sentido de principios plenos, para decirlo así, arquetipales. Podemos aquí abrir digamos, el discurso haciendo referencia a muchas miradas o muchas digamos, experiencias al respecto, pero sin alargarme, pues haciendo referencia al principio de la masculinidad, del principio masculino y al principio de la feminidad, que cada cual porta en su interior y que de alguna forma estamos en un claro desequilibrio hacia una masculinidad neurótica, una masculinidad absolutamente perversa y por lo tanto digamos, un momento histórico también a la vez que por primera vez en muchos siglos quizá permita pues revertir este desequilibrio y volver al equilibrio original o fundante, para decirlo de alguna forma, ¿no? Sé que esto que estoy diciendo y lo que voy a seguir diciendo puede crear polémica y bueno, es también un poco la intención, ya que considero que es importante pues repensar todo. Es necesario que lo repensemos todo en sus bases, no solo a nivel sociológico, no solo a nivel político, no solo a nivel de estructuras, sino a todos los niveles, a nivel de individuo, a nivel de colectivo, a nivel de familia, etcétera. Y repensar conlleva por lo tanto también una praxis, conlleva también una práctica, y esta es digamos, también la intención, ¿no? de los vídeos que voy haciendo y que en este caso pues sobre este tema, ¿no? Como decía, pues para mí es la única salida, ya que el principio de la feminidad permite integrar aquello que en filosofía se denomina como el aliud, el totalmente otro, de tal manera que en vez de tener esta confrontación constante entre el yo y lo totalmente otro o el totalmente otro, digamos como queramos, que se ha estudiado pues en el campo de la antropología, bueno, en distintos campos, permitiría por lo tanto establecer una relación de equiparidad, de igualdad, y de igualdad no en un sentido como el actual, esto también lo dejo caer como apunte. Es algo que digamos que por ejemplo pues Oriente con sus distintas cosmovisiones nos podría orientar, nos podría ayudar y nos podría por lo tanto dar digamos una mirada más clara al respecto, para ir entendiendo digamos de lo que se trata, ¿no? Este aliud y digamos esta capacidad de poder integrar y de poder convivir con lo totalmente otro sin tener que estar en una pugna, en una lucha, en una especie de conquista y de neurosis como la que estamos actualmente viviendo, desde un punto de vista no solo patriarcal, sino también a nivel global. Quizá también estoy diciendo muchas cosas y bueno, por eso creo también importante pues, que podáis hacer comentarios o rebatir si es necesario, y será bienvenido. Y para finalizar este primer tramo de la exposición, quiero recomendar dos libros para aquellas personas que tengáis interés, dos libros que me parecen de suma importancia para poder digamos enmarcar, ¿no? todo lo que estoy hablando ahora actualmente, que son el libro de Steve Taylor, psicólogo británico, que escribió un libro magistral, lúcido y brillante como es La caída, un libro que trata digamos de la formación del ego, de la locura, de la neurosis del ego y cómo nos ha ido llevando al punto en el que estamos. Y es un libro, digo, lúcido y totalmente brillante, porque lo hace de una forma transversal, de una forma absolutamente pues multidisciplinar, en el sentido de que no solo él es psicólogo, pero no solo habla de psicología, sino que habla de antropología, habla de etnología, de climatología, entre muchos otros temas, y que por lo tanto es un tema absolutamente
es un libro, perdón, es un libro que considero muy necesario de poder leer para poder entender, pues, digamos, esto lo que estoy exponiendo. Y por otro lado, otro libro que me parece absolutamente magistral es el libro de René Guénon, El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, que ya propiamente hablando, pues en el sentido más espiritual, habla pues justamente de esto, de cómo hemos ido cayendo en el más burdo de los mundos, o de digamos, de las experiencias humanas, perdón, que en contraposición a lo que decía Voltaire, que decía de forma irónica que vivimos en el mejor de los mundos, pues René Guénon lo que pretende en este libro es exponer, pues, como decía, pues esto, ¿no? Cómo la cantidad ha ido ganando terreno a la calidad y por lo tanto hemos ido invirtiendo los valores, y en esta inversión de los valores hemos ido perdiendo la capacidad de, digamos, de humanidad, de ser humanos, y por lo tanto de conexión con los principios universales a los que aludí hace un momento. Siempre enmarcado en este libro en concreto, pero también pues en todo lo que voy exponiendo, siempre enmarcado en lo que es la teoría de los Manvataras hindúes, o la teoría de las edades cíclicas, cósmicas, de las que también habla la tradición grecolatina. Es decir, los Manvataras hablan del Satya Yuga, del Treta Yuga, del Dwapara Yuga y del Kali Yuga, haciendo referencia al hecho de que la humanidad va cayendo, digamos, en esta especie de sueño, en esta especie de ilusión, va cayendo hacia de la escala, pues, digamos, de la conexión más pura, más plena con el principio divino, con el principio universal, va cayendo hacia este sueño, y estaríamos en el Kali Yuga, en el momento de máximo sueño, de máxima ilusión, y que por lo tanto sería pues el momento en el que estamos en ese impasse entre o volver a recuperar, ¿no?, a volver a despertar, o seguir, digamos, soñando hasta la extinción. De alguna forma también, ya para acabar pues esta exposición, de alguna forma también se hace alusión a las civilizaciones de la Atlántida y de Lemuria como civilizaciones en las que sucedió, digamos, esto, ¿no? Sucedió esto que perdieron la conexión y fueron, digamos, entrando en un sueño profundo y hasta su extinción. Bueno, hasta aquí este primer vídeo, espero que sea de vuestro interés y voy a seguir con el segundo. Gracias.